Ok, y arrancamos. Adelante. Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, haciendo la tarea y el ejercicio de crear el código de college, ¿sí? Pues yo me encontré con dos cositas y es que en el en vivo tuviste una equivocación en la tabla materias, la volviste a crear, ¿sí? Pero como yo vi la grabación y lo hice, no apliqué hasta no hacer las llaves foráneas. Y en ese momento pues me di cuenta que el código quedó diferente al tuyo. Yo no sé si fue por eso que me arrojó error y finalmente cuando en la última parte yo borro la base de datos, ¿sí? Y como tenía todo el código copiado, lo ejecuté con el rayito, pues me salió un error y pues no supe a qué se refería. Pues finalmente lo que hice fue copiar el link que tú nos compartiste del código completo y ya lo tengo nuevamente en mi programa. Pero pues entender dónde estuvo el error, pues se me dificultó. No sé ahí cuál sería como el paso a seguir. Permítame ver si entiendo. Su merced descargó el código que yo les compartí. En ese código yo había cometido un error, su merced lo corrigió y cuando lo ejecutó no le dio, algo así. Sí, exacto, pues es como no me dice el error en sí, sino simplemente que no se ejecutó, pues realmente la base de datos la perdí, ¿sí? Entonces, Ok. la perdí. Finalmente la recupero, pero solamente porque hice como el copy-paste del código completo que tú nos compartiste por el link. Pues vayamos a mirar a ver dónde está el error. Vamos a abrir MySQL. Vamos a ver. Octavio habilitó el micrófono. Octavio, adelante. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno tiene la base de datos y de pronto haya hecho algunas tablas con el mismo nombre. Entonces, al extraer la información del profe, se genera un error por duplicidad, no pueden haber redundancia, ¿sí? De pronto puede que le haya generado en la base de datos a la compañera por Colex, de pronto tenía generada la base de datos Colex y le generó a la salida, porque hay que verificar, primero hay que verificar la salida, cuál es el error que tiene que realizar, que ver, ¿sí? En la parte inferior. Y segundo, es importante realizar pues un backup, ¿sí? Una copia de ese código para entender cuál es el error o internamente. ¿Listo? Sí, tienes razón, es correcto. Hay que revisar que ni la base de datos ni las tablas estén creadas porque eso puede generar conflicto. Ahorita le muestro de pronto algo con lo que podemos saltarnos ese conflicto. Entonces, hasta aquí vamos bien, mi estimada Ángela. Sí, perfecto. Bien, bajamos en esta tabla de profesores. Me dice que el error está en la tabla de materias. Sí, realmente la de materias no me coincidió, porque en Vamos, la de materias tú tuviste que hacer el doble procedimiento, o sea, volverla a crear, ¿sí? Y hacer los enlaces de las llaves foráneas. Entonces no me quedó igual. bueno, Pues yo lo que hice fue, de todo yo tomaba copia y en un blog de notas yo los coloqué. Pero pues de hecho no sé si ahí se puede reflejar el error o lo puedo encontrar. No, yo en el código estaba bien, en el código del profe estaba bien, yo pues la borré porque es que cuando se genera duplicidad, ahí genera conflicto. Entonces yo estaba bien en el código del profe. estaba mirando, no veo materia, no veo tablas repetidas, Ángela. Si de pronto, póngale cuidado. Si de pronto a mí me apareciera nuevamente este código que está aquí, este create table, voy a, voy a pegarlo aquí abajito, ¿sí? Abajo de antes de calificaciones me refiero. Voy a pegarlo acá y digamos que creamos algunas tablas, algunas columnas, por ejemplo, digamos col 1 y cerramos acá, que sea un entero. Voy a decir aquí de una vez que es primary key. Vamos a definirla de una vez como primary key, not null. Dejémosla hasta ahí, ¿listo? Y aquí pues ya vamos a cerrar. Cerremos acá, punto y coma, dejémosla así. Mire que acá sí tengo la tabla materias, está duplicada, ¿cierto? Porque tenemos la tabla materias en la parte de arriba, perdón, me acerco. En la línea 42 de código, si se da cuenta, en la línea 42 está la tabla materias creada, ¿listo? Y cuando bajamos, en la línea 64 está el mismo código creando la tabla materias, pero con otra columna, ¿de acuerdo? Está creando exactamente la misma, de hecho, ahorita que me doy cuenta, resulta que la base de datos college ya está creada. Esto también nos va a generar un problema porque aquí cuando se solicite crear esa base de datos, entonces voy a tener conflicto. Vamos con esta primera parte. Vamos a ejecutar en el rayito. Me dice que el primer error que tenemos se debe a que es un error de creación de la base de datos. Ya está creada la base de datos, ¿no? Entonces, voy a irme primero que todo por lo sencillo. Voy a darle clic derecho a la base de datos y le voy a decir drop schema.
Vamos a borrar esa base de datos. Recuerden que podemos revisar el código SQL para mirar si es efectivamente lo que queremos hacer, porque el comando drop nos va a soltar, a borrar toda la información. Si es el borrado de una base de datos, nos va a borrar incluso la información que tengamos almacenada. Cuando no tenemos nada, pues yo le voy a dar drop now. Listo, por ahora ya no tenemos nuestra base de datos. Ahora sí voy a aplicar el rayito nuevamente. Ejecutamos en el rayito y cuando ejecuto en el rayito, voy a extender esto un poquito para arriba. Cuando ejecuto en el rayito, pues ya me dice que la base de datos ya se creó, sale con un chulito verde. Y, perdón, se borró. Después viene la creación de esa base de datos college. Me dice que el rayito, el chulito en azul, en verde, me dice que sí, se creó esa base de datos, que estamos usando esa base de datos, y empieza a crear las tablas. Crear la tabla profesores, me sale con un chulito en verde. Crear la tabla grados, me sale con un chulito en verde. La tabla estudiantes ya se crea, y la tabla materias también se crea. Pero cuando voy al otro código de creación de la materia, me dice que ya aquí hay un error, hay una X en rojo, porque ya se creó una tabla materias. Vamos a mirar a ver cuál es el error. Dice que el error es porque la tabla materias ya existe. Ya existe una tabla materias, ¿vale? Entonces, bueno, cuando ocurrió el error de crear una base de datos college, el primer error, la primera ejecución que tenemos ahí en las acciones de salida, nos dice que no puede crear la base de datos college porque ya existe. Es una base de datos que ya existe. Entonces, realmente tendríamos que mirar cuál es el error que sale para definir ahí la solución, ¿no? Empezar a mirar cuál puede llegar a ser la solución. Por ahora, el error que nos sale aquí nos está indicando que ya está creado un objeto, ¿no? No sé cuál es el error, no recuerdo si me escribió su merced en el foro, pero no recuerdo cuál fue el error. Pues no sé si podemos ver el foro un momentico, porque pues lo estoy viendo, pero igual no le tengo aclaración a eso. Acá, ¿cierto? A ver. Sí, efectivamente, efectivamente los errores que salen aquí de modificar, bueno, el primer error corresponde a modificar. El primer error de modificación dice que no se puede modificar porque hasta ese momento la tabla, ¿cuál es? La tabla estudiantes no existe. Después hay un error por crear la base de datos college. Dice, no puede crear la base de datos college porque esta base de datos ya existe. No sé si lo alcanza a ver, está un poco borroso. Dice, no puede crear la base de datos porque ya existe. Y arriba, la tabla college estudiantes no existe, no la puede modificar. Esta tarea, aquí trae una X, no sé si la alcanza a ver, dice alter table. Va a modificar esa tabla, pero no la puede modificar porque no existe. Antes de poder verificar una modificación, tiene que existir, ¿no? Por eso, no sé si ustedes recuerdan, en el momento en el que yo estaba en MySQL y estaba creando la tabla, cuando estaba creando la tabla con esa nueva ventana que se abre, cuando yo vi que yo lo que había hecho hasta ese momento, venga a ver si ustedes me entienden un poquito. Entonces, yo había creado la tabla, digamos que la tabla profesores, había creado la tabla, no mentiras, el primer error fue con estudiantes. Yo había creado la tabla estudiantes, ¿cierto? La tabla estudiantes tenía estas columnas y yo le dije aplicar. Ya había definido la tabla, en la tabla estudiantes ya había definido cuál era la columna primaria, la columna llave primaria. Y le di aplicar. Y después dije, oh, la embarré, entonces, oh, rayos. Entonces, lo que hice fue borrar esa tabla y volver a hacerla. La borré y la volví a hacer. Y para volverla a hacer, pues tuve que esta vez irme a la sección de llaves foráneas para que en la creación de la tabla quedara todo. La llave primaria, la llave foránea, los tipos de actualización, todo quedara en la creación. Si yo hubiera continuado, o sea, digo crear tabla con todas las columnas y la llave primaria, y hubiera continuado, les hubiera dicho, no, sigamos así, modifiquemos ahorita. Entonces me hubiera aparecido otro código que diga alter table, o sea, voy a tener que modificar esa tabla. Alter table y ahí tendría que colocar la llave foránea, ¿no? Esa parte que me hizo falta, tendría que colocarla en esa modificación de la tabla, porque es una tabla que ya existe. El código que aparecería aquí sería alter table college.estudiantes y estaría el código de definición de la llave foránea. Puede ser por eso el error. Déjenme ver otra vez acá. Veamos. Yo creería que fue ese el error. Sí, ahí está el error. Bueno, aquí no se alcanza a ver el otro código, pero sí, el error consiste en eso, en que se le dio crear a la base de datos y era una base de datos que ya existía. Vamos a ver cómo podemos de pronto saltarnos esa parte, ¿listo? Tenemos por acá, voy a refrescar esquemas. El tema es que como no pude corregir, pues entonces copié tu código completo. Entonces, pues el que yo tengo sí está bien porque es el mismo que tú terminaste de hacer. Pero pues no supe cómo corregir el error que me salió en ese momento.
Ok, vamos por ello, ¿listo? Vamos a hacer una cosa. Primero voy a borrar esa base de datos. Vamos a darle drop schema. Vamos a ir por el principio. Vamos a darle drop schema. En este momento no tenemos la base de datos que se llama college, que es la base de datos que estamos creando en este código que está acá, ¿no? En este momento no tenemos esa base de datos, college, pero si nosotros ejecutamos este código, entonces vamos a crear esa base de datos con todas sus tablas. Pero para esto, acuérdense que hay una partecita abajo que coloqué a propósito, adrede, y coloqué esta creación de la tabla. Voy a eliminarla también. Entonces, ya no tenemos errores. Listo, ya el código nos crea la base de datos, utiliza la base de datos, se crea la tabla profesores, la tabla grados, la tabla estudiantes, la tabla materias, y miremos la última, y la tabla calificaciones. Listo, ya tenemos creadas ahí nuestras tablas. Vamos a darle entonces clic al rayito y vamos a ver qué pasa. Ejecutamos clic al rayito, nos dice que todo está en verde, todo está bien hasta este momento. La última ejecución está en chulito verde, ¿cierto? O sea, está bien, se ejecutó. Vamos a mirar en esquemas. Lo que voy a hacer aquí es refrescar y vamos a ver nuestra base de datos college. Bien, ya existe la base de datos college, ¿de acuerdo? Ya existe. Ahora vamos a otra vez hacer un zoom out y voy a ejecutar nuevamente este código. Recuerden que la base de datos college con todas sus tablas ya existe. La base de datos college con todas sus tablas ya existe. Voy a volver a ejecutar este rayito, ¿de acuerdo? Vamos a la ejecución, 1, 2, 3 y ejecutamos. Vamos a mirar las acciones de salida. Resulta que dentro de las acciones de salida me dice que sale este error. Error de creación de la base de datos college. Vamos a mirar qué nos dice ese error. ¿Cuál es el mensaje de salida? Nos dice, no se puede crear la base de datos porque ya existe. La base de datos college porque ya existe, ¿cierto? Ese es el error. Entonces, voy a modificar por ahora esta línea. ¿Listo? Para modificar por ahora esa línea. Listo, aquí. Ahí me oyen, ¿cierto? ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Para modificar esta línea voy a utilizar un código adicional. Es simplemente una frase. Primero que todo es una palabra reservada, la palabra if, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, en Python nosotros utilizamos la palabra if como una condición. Es decir, que si la condición es verdadera, se realiza una acción. Eso pasó en Python. Aquí tenemos la misma opción. Podemos usar la palabra if para que nos haga una tarea siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Listo? La tarea que le vamos a decir que haga es que nos cree la base de datos. Sin embargo, la estructura del comando if aquí es diferente, en SQL es diferente. Entonces, algo que le vamos a decir es, cree la base de datos si esta no existe. Le vamos a decir esto en español. Para esto vamos a utilizar entonces 3 palabras en SQL. La primera ya la habíamos hablado, la que acabamos de mencionar, la palabra if. ¿De acuerdo? La palabra if es una función de casi todos los lenguajes de programación, de hecho de todos los lenguajes de programación. La palabra not es un operador de negación, un operador lógico. También lo podemos utilizar aquí en SQL. Y la palabra exist. Una palabra que nos confirma, nos da un resultado booleano, un resultado de que si existe nos da un valor verdadero, si no existe nos da un valor falso, ¿listo? Perdón, pues, si no existe nos da un falso. Entonces la idea es que cuando esta base de datos no exista, se quede, ¿listo? Cuando no exista la base de datos college, podamos crear esa base de datos. Entonces aquí lo que podemos hacer, bueno, son dos cosas. Primero que todo, cambiarle el nombre a la base de datos. O segundo, decirle que queremos crear la base de datos si no existe. Y eso se lo podemos colocar con una sintaxis muy similar a la sintaxis que utilizamos nosotros los humanos para comunicarnos. Vamos a decirle crear la base de datos if not exists. ¿De acuerdo? Vamos a decirle que se cree la base de datos si no existe. Es una sintaxis muy utilizada por nosotros, o sea, en cuanto a la comunicación humana, como que nosotros mismos decimos, hagamos esto si tal cosa. Le doy helado si se toma la sopa. Entonces, es algo así como la estructura que nosotros utilizamos, ¿no? Voy a volver a ejecutar con el rayito. Voy a ejecutar nuevamente con el rayito, ¿de acuerdo? Y vamos a mirar cuál es la acción de salida. ¿Listo? Acuérdense que la última acción de salida es esta que está acá. Ocurrió a las 6:21. Vamos, en este momento son las 6:26. Vamos a ver qué acción de salida nos toma ejecutar este código. Vamos con el rayito 1, 2, 3, ejecutamos el rayito. Voy a bajar, ¿de acuerdo? Voy a bajar, extendamos esto un poco más. Extendamos esto, bien. Perdón. Bajemos a las acciones de salida. Bajemos en acciones de salida y entonces está nuestro último código, el de las 6:21. Luego viene un código a las 6:26 que dice create database if not exist.
Este código no tiene ni un chulito en verde ni una X en rojo. Tiene un triángulo de advertencia. Siempre en los códigos de programación, una advertencia no es un error, ¿no? Una advertencia nos indica, tenga cuidado, algo está pasando, se puede ejecutar el código, lo podemos ejecutar, pero tenga cuidado que hay algo raro, dice como que el computador, o bueno, que el código de programación, el lenguaje, dice, tenga cuidado, hay algo raro, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice acá. Dice que hay un warning, que una fila efectivamente se ejecutó, pero que hay un warning, que no puede crear la base de datos college porque ya existe, es una base de datos que ya existe, pero el código se puede seguir ejecutando. Una fila fue afectada significa que se ejecutó, ¿cierto? Entonces, luego viene otro código que dice use college. Y dice que en use college el chulito sí es verde, es decir, que ese código se ejecutó. Estamos utilizando esa línea, es decir, sí se ejecutó. Luego nos vamos con create table. Create table dice, no, hay algo raro. No puedo crear esa base de datos. Vamos a ver, no puedo crear ese código, ejecutar ese código. Cuando miramos el mensaje dice, la tabla de profesores ya existe. Es un error que no nos permite seguir ejecutando las otras tablas. Entonces, algo que podemos hacer es colocarle el comando, estas tres palabritas, if not exist. If not exist, si la base de datos ya existe, pues va a continuar con el código de programación. No se va a detener ahí en el error. También lo podemos utilizar no solo para la base de datos, sino para las tablas. Podemos colocar, crear tablas si no existe. También podemos utilizar ese código. Vamos aquí, entonces, voy a tomar este código, if not exist. Va, después de crear el objeto, va la frase is not exist y después de esa frase viene el nombre del objeto, ¿cierto? Voy con las tablas, entonces, si le digo crear tabla y coloco el comando if not exist, después de este viene el nombre de la tabla, ¿cierto? Solo voy a afectar las líneas 1 y 4, ¿de acuerdo? Solo voy a afectar esas líneas. Y me voy a extender y nuevamente voy a ejecutar el rayito. Recordemos que la última ejecución ocurrió a las 6:26. Dice crear tabla, no la dejo crear. Aquí está la hora de ejecución. En este momento son las 6:29. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos nuevamente nuestro rayito. Le damos clic al rayito y vamos a mirar en las opciones de salida, ¿de acuerdo? La última ejecución, la de las 6:26, es esta que está aquí de crear tablas. Y luego viene una acción a las 6:29. Hay un warning, una advertencia, pero continúa con la ejecución. Después dice que se va a usar esa base de datos. Nuevamente otra advertencia. Esa advertencia continúa con la ejecución. Y esa advertencia nos dice que la tabla de profesores ya existe. Vamos por acá. Nos va a decir que la tabla de profesores ya existe. Sin embargo, lo toma como una advertencia, no como un error. Continúa con el código de ejecución. Pero la siguiente tabla, la tabla grados, esa ya existe. Y ahí es donde se detiene el código de ejecución, porque ya hay un error. Dice que la tabla de grados ya existe y es un código de error. Es decir, que aquí no continúa con la ejecución. Ese código no continúa con la ejecución, ¿vale? Esta sería una de las formas en las que se puede saltar, se puede omitir ahí el error. Podemos evitar el error colocando este tipo de códigos. A esto se le llaman excepciones, ¿sí? Entonces aquí estamos colocando una excepción, o sea, que ejecute algo si el error existe, que haga alguna ejecución, ¿de acuerdo? Aquí estamos haciendo una excepción. Efectivamente el error ocurrió, pero de todos modos está continuando con la ejecución del código y esto nos ayuda mucho. Nos vamos a encontrar que nos va a ayudar mucho en Python, nos va a ayudar mucho aquí en MySQL, el uso de excepciones, ¿vale? De acuerdo a la sintaxis del lenguaje que se use, las excepciones son diferentes. Aquí la excepción pues, nos salió de esta manera, pero en Python la excepción va a ser tratada de manera diferente, ¿listo? No sé si hasta acá estamos, Ángela. Sí, señor. Vale, listo. Profe, Bueno, ¿profe, me escucha? Sí, señor. Profe, también pues tener en cuenta que como al momento de realizar las tablas hay que tener un orden con las llaves, ¿no? Porque es que si yo primero hago una tabla con las llaves foráneas, entonces me va a generar un error porque no está creada anteriormente la tabla. Entonces eso también me va a generar un error. Primero hay que realizar las tablas que contienen menos llaves foráneas porque me va a generar también errores. Esa es una muy buena apreciación, mi estimado Octavio. Es una muy buena apreciación porque, miren, por ejemplo, acá en la tabla estudiantes, ¿cierto? Esta tabla la puedo yo tomar de donde estaba después creada. La voy a cortar, control X. Entonces, ¿se acuerdan que estudiantes iba después de grados y antes de materias? O sea, estudiantes iría aquí, como por la línea 23, la línea 23 de programación. Sin embargo, ya no está, la corté y me voy a ir a la parte de arriba. Voy a colocarla en la línea 4 de programación. Ahora, la tabla estudiantes, vamos por acá. La tabla estudiantes ahora está en la línea 4 de programación, donde antes decía profesores, ahora dice estudiantes, ¿cierto? ¿Qué pasa con la tabla de estudiantes? Utiliza una llave foránea. La llave foránea viene de la tabla grados, ¿listo? Pero la tabla grados hasta este punto no ha sido creada.
Se puede crear la tabla de estudiantes, vamos a colocar esta excepción, es decir, if not exist. Vamos a colocar ahí la excepción para que se ejecute el código, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a tener en cuenta que la última ejecución de las acciones de salida, vamos a ver por acá, la última ejecución de las acciones de salida fue a las 6:29. En este momento son las 6:34. Entonces vamos a ejecutar el rayito. Vamos con el rayito y miremos cuáles son las acciones de salida. ¿Listo? Vamos a acercarnos. Vamos a ver cuáles son las acciones de salida. La última fue a las 6:29, luego viene a las 6:34, una advertencia que de todos modos se ejecutó, Use College se ejecutó, una advertencia de la tabla de estudiantes que de todos modos continuó con su ejecución, ¿cierto? Aquí crear la tabla college no pasó nada, pero hubo un error acá. Bueno, parece que nos dejó de todos modos definir nuestra llave primaria. El error aquí estuvo en la creación de la tabla de grados, pero porque esta no tiene la excepción. El error de la tabla de grados ocurrió fue porque esta no tiene la excepción. No ocurrió por la definición de la llave foránea. Ocurrió fue por la creación. Sin embargo, si nosotros no hubiéramos creado nuestra tabla grados, supongamos que aquí estamos en estudiantes, nuestra tabla estudiantes llama o utiliza mejor la llave foránea de la tabla grados. Y aquí, bueno, aquí estamos diciendo que estamos utilizando la llave foránea de la tabla grados. Si nosotros más adelante no hubiéramos creado la tabla grados, al momento de ejecutar nuestro código, nuestra base de datos, pues vamos a tener problemas, ¿no? Porque nos va a decir, esa tabla no existe, ¿a dónde vamos a acudir cuando vamos a llenar valores de esa tabla? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Cierto? Entonces, lo que voy a hacer es regresar todo este código. Ahorita he cambiado muchas cosas de este código. Voy a regresarlo a sus valores anteriores, simplemente realizando control Z, ¿de acuerdo? Con control Z voy a volver a ubicar la tabla de profesores donde estaba, la tabla de estudiantes donde estaba. ¿Qué otra modificación fue que hice acá? Bueno, la excepción. Las excepciones, ya que si ustedes desean, pueden dejar las excepciones o borrarlas, como ustedes quieran. Por ahora voy a dejar esta excepción para la base de datos college y para la tabla profesores. Voy a dejar esas excepciones, ¿listo? Las demás tablas no tienen esa excepción. Miren que la tabla grados, la tabla estudiantes, ni la tabla materias va a tener esa excepción. Tampoco calificaciones, bajemos, tampoco calificaciones. Solo la tabla profesores, ¿listo? Dejémosla así. Pero si ustedes quieren colocarle esa excepción a cada una de las tablas, adelante, no pasa nada. Cada vez que ejecuten el código, se va a ejecutar normalmente. Se va a ejecutar tradicionalmente sin ningún inconveniente, ¿listo? Y, bueno, no sé si hasta aquí está claro. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Vale, súper. Vamos a ver el chat, profe, ¿dónde puede encontrar el código completo para pegarlo? Sí, correcto, como dice Octavio, en el foro del material. Pónganle cuidado, si ustedes se van aquí, vámonos aquí, en la sección que dice interactúa con tu docente, acá, la sección que dice interactúa con tu docente, está foro de preguntas al profesor y el foro de material de clase. Entonces, su merced ingresa ahí al foro de material de clase, y en el foro de material de clase está el último foro, que se llama Unidad 5, Código SQL, Base de Datos College, ¿listo? Que es la del colegio. Entonces, su merced ingresa ahí y ahí ya puede descargar ese código, ¿de acuerdo? college_ddl.sql. Ahí ya lo puedes descargar el archivo, ¿vale? Por acá dice Octavio, recuerda que sí. Bueno, Laura ya lo había visto. Recuerda que si la va a pegar, tenga en cuenta la base de datos. Es correcto. Si ya existe, nos va a generar error, ¿listo? Si ya existe, nos va a generar error. A menos que le coloquemos esa excepción, estas excepciones que acabamos de ver acá. Recuerden también que tenemos una página que nos puede ayudar a utilizar el código de los lenguajes que vayamos hablando, ¿no? Voy a abrir, perdón, voy a abrir aquí una página nueva en Google y voy a colocar W3 Schools, ¿listo? W3 Schools. Le voy a dar Enter, Schools, S-C-H-O-O-L-S, ¿listo? W3 Schools. Le voy a decir a Google que me haga el favor de buscarme esta página de W3 Schools. Y voy a tomar la primera opción, la primera alternativa que me entrega Python, la primera opción de búsqueda. Recuerden que ya habíamos utilizado esta página para aprender un poco acerca de Python. Realmente es una página en la que podemos aprender varios lenguajes, varios códigos de programación. Y también entre ellos está SQL, ¿de acuerdo? Vamos a irnos directamente a la parte de tutoriales. Y en la parte de tutoriales vamos a apuntar a nuestro código SQL. Vamos a ver si lo veo por acá. Aprenda SQL, aprenda MySQL. Vamos por acá. Tenemos las opciones de aprender SQL, MySQL, PHP,
Bueno, realmente SQL es un lenguaje genérico, pero como nosotros estamos utilizando nuestro, eh, nuestro gestor de bases de datos es MySQL, entonces voy a darle en Learn MySQL. Vamos a Learn MySQL. Es decir, vamos a aprender un código, un poco acerca del código de MySQL. Dice que está el tutorial de MySQL y al lado, bueno, podemos pasarle una revisada rápida a la página, ¿cierto? Para ver qué es lo que tiene. Pero miren que al lado izquierdo está todo nuestro índice, nuestra ventana de desplazamiento, el intro, el gestor de bases de datos, MySQL, y luego vienen las frases que utilizaríamos nosotros como palabras reservadas, ¿no? Las palabras o keywords de SQL, select, where, and, or, order by. Aquí nos muestra las diferentes palabras reservadas que se pueden utilizar en MySQL, que podemos utilizar nosotros para este código que estamos utilizando, este código de programación, ¿de acuerdo? Bien, entonces recordemos que tenemos aquí esta opción para aprender código. ¿Qué pasa si yo le hubiera dado donde dice aprender SQL? No aprender MySQL, sino aprender SQL. Vamos a darle clic ahí en aprender SQL y en el slide que está al lado izquierdo, vamos a ver que están SQL Home, Intro, Sintaxis, Select. Tenemos también toda la selección de palabras reservadas que se pueden utilizar en un código SQL, ¿de acuerdo? Podemos utilizar cualquiera de los dos, como usted se sienta más cómodo, ¿cierto? Puede aprender SQL o MySQL. Ya volveremos en unos momentos aquí a esta página. Volveremos en unos momentos porque todavía debemos continuar con nuestra tabla, con nuestra base de datos, ¿no? La base de datos College. Recordemos que hasta ahora hemos tenido que empezar desde el diagrama entidad-relación, pasando por el diagrama físico de nuestra base de datos College, y luego esta base de datos ya la implementamos utilizando el sublenguaje de programación de DL, de SQL, utilizándolo en nuestro gestor MySQL, ¿cierto? Esta base de datos ya la implementamos, la estamos usando, estamos modificando, incluso empezamos a modificar, a echarle mano al código, porque antes estábamos programando de manera gráfica, es decir, nos íbamos a la sección de esquemas, dábamos clic derecho, creábamos nuestra base de datos, si la base de datos ya estaba creada, entonces nos íbamos a tablas, clic derecho, creábamos la tabla, ¿cierto? Y empezamos a crear desde el punto de vista gráfico, de manera gráfica, empezamos a crear las tablas, las columnas, a enlazar las tablas, a realizar las relaciones entre tablas, ¿cierto? Todo dentro de un ambiente gráfico. Cada resultado del ambiente gráfico nos entregaba un código de programación. Este código de programación lo íbamos copiando y lo íbamos pegando aquí en nuestro, en nuestro editor, ¿no? A este editor, cuando ya tengamos todo el código creado, a esto lo vamos a llamar, en español, lo vamos a llamar código fuente. Generalmente el término código fuente se utiliza para lenguajes, no específicamente para este lenguaje estructurado, para SQL, sino que se utiliza más para lenguajes de programación de interacción directa con el usuario, por ejemplo, Python, Java, C++, JavaScript, ¿sí? Se utiliza el término código fuente, pero podríamos decir que este es nuestro código fuente para crear la base de datos. Sin embargo, un término más genérico es la palabra en inglés script. La palabra script hace referencia a todo este código que tenemos acá, ¿cierto? A este espacio, este espacio en blanco, primero que todo, este espacio en blanco que nos va a permitir escribir todas estas palabritas, crear la base de datos si no existe, ¿listo? Es por eso que cuando yo voy aquí al menú File y despliego el menú File en mi gestor MySQL, miren que si lo despliego, me dice que una de las opciones es abrir un script SQL que yo ya tenga creado, ¿no? Abrir el script de SQL, o puedo crear un nuevo script, un nuevo modelo, un nuevo objeto, perdón. Puedo crear una nueva pestaña, y en esta nueva pestaña puedo empezar a escribir un código fuente o un script, ¿listo? También me da la opción de ejecutar un script en SQL. Un script es este código fuente que tenemos acá, ¿de acuerdo? Esto que ya habíamos hecho acá. O sea, nosotros pasamos del ambiente de programación del entorno gráfico y copiamos el script del entorno gráfico y lo pegamos todo en este editor de código, dejando aquí nuestro código fuente. Basta con que yo le dé control S para que quede guardado este código y listo, ya puedo acceder a él en cualquier momento. Recuerden que las herramientas del menú nos van a permitir hacer las funciones tradicionales, crear un nuevo objeto, abrir, cerrar, salvar, ¿cierto? Las opciones tradicionales, también las de edición, bueno, en fin, las pestañas, simplemente pásese por ahí, por las pestañas, revise qué hace cada una de ellas, puede servir como un ejercicio para que vaya mirando, ¿no? Por ahora, nosotros solo utilizamos la del menú File y en algún momento utilizamos la pestaña Database. Esta pestaña Database, les decía yo que de aquí pueden realizar ustedes ingeniería inversa, que la ingeniería inversa nos va a permitir ver cuál es la estructura gráfica de nuestra base de datos, ¿no? Esto para cuando ustedes lleguen a trabajar en un ambiente de bases de datos,
y quieran saber cuál es la estructura de esa base de datos, quieran entenderla un poco, pueden realizar el proceso de ingeniería inversa y mirar cuál es la estructura de la base de datos. Puede que algún ingeniero antes que ustedes ya haya realizado el proceso de ingeniería inversa, entonces simplemente van a revisar cuál es el modelo que nos entrega esa base de datos, ¿no? Pero si ustedes lo quieren hacer desde el principio, también lo pueden hacer. Generar ese esquema, ese diagrama físico o modelo relacional a partir de este código de programación, ¿vale? Simplemente seleccionando la base de datos a la cual le quieren aplicar ese esquema, ese diagrama me refiero. Bien, y nos vamos con la presentación. Voy acá con la presentación, déjenme ver si hay preguntas, tenemos por acá, todo está bien. Y continuando con la presentación, resulta que nosotros ya hemos hecho un recorrido por las palabras reservadas para definir la base de datos, DDL, ¿cierto? Create, alter y drop. Ya creamos bases de datos, tablas, vistas, hemos modificado tablas y hemos borrado tablas y bases de datos. Ahora, tenemos la estructura de nuestra base de datos, pero resulta que la base de datos en este momento está vacía. No tiene ningún estudiante, no tiene ningún profesor, ningún grado, no tiene ninguna materia, ni mucho menos calificaciones. Lo que vamos a hacer a continuación es empezar a trabajar con el sublenguaje de programación DML, Data Manipulation Language de SQL, ¿listo? Y este lenguaje tiene básicamente dentro de su dominio 4 palabras reservadas. Vamos a tener en cuenta estas 4 palabras reservadas: insert, update, select y delete. Delete y select, ¿listo? Vamos a tener en cuenta estas 4 palabras reservadas. De ellas, una de las más importantes va a ser select, ¿de acuerdo? La palabra de pronto más recurrente, la que vamos a estar acudiendo de manera más recurrente, va a ser select. Sin embargo, esta está de últimas para hacer el recorrido de cada uno de sus datos. Entonces, generalmente en el momento en el que insertamos datos o queremos colocar valores en nuestra base de datos, lo primero que tenemos que hacer es insertar esos valores, ¿cierto? Algunas veces resulta que esos valores vienen a ser modificados, bien sea porque cambió el valor en el registro o bien sea porque me equivoqué al momento de insertar el dato. Algo que podemos hacer es actualizar, utilizar la función update. Si de pronto el registro, la actualización del registro requiere que tenga que eliminar toda la información del registro, entonces utilizo la palabra delete. Pero con la palabra select puedo hacer la selección de aquello en lo cual quiero operar o aquello que quiero atacar. ¿Listo? Entonces vámonos con nuestras instrucciones. La primera es insert. Y esta instrucción nos va a permitir colocar código de programación, insertar registros en nuestra base de datos. Para insertar registros, ahora sí, necesitamos este código de programación. Este código que dice insert into, colocamos aquí el nombre de nuestra tabla, el nombre de las columnas y luego vienen los valores. Aquí la estructura, la sintaxis, esta que ustedes ven aquí, esta sintaxis para empezar a insertar registros, viene definida estrictamente con la palabra into, ¿de acuerdo? Insert into. Luego el nombre de la tabla. Y entre paréntesis, resulta que el paréntesis siempre va a ser un operador que nos va a segmentar las operaciones, va a ser un operador que nos va a dar también el dominio de lo que queremos hacer. En este caso, el paréntesis está diciendo que la tabla people tiene 4 columnas. La columna apellido, last name, la columna nombre, first name, la columna dirección, address, y la columna ciudad, city, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle que queremos insertar en la tabla people estos 4 elementos. Vamos a insertar información en la columna last name, first name, address y city. Vamos a insertar información. ¿Qué información vamos a insertar? Para esto viene otra palabra reservada, la palabra values, que me indica cuáles van a ser los valores de inserción. Entonces, dentro del paréntesis, después de colocar la palabra values y abrir un paréntesis, vamos a decir dentro del paréntesis cuál va a ser el dominio de esos valores que vamos a colocar. Entonces, entre paréntesis y de manera ordenada colocamos Hernández, Laura, calle 21, Cali. Aquí nos está colocando el apellido, el nombre, la dirección y la ciudad de cada uno de esos registros. Tienen que venir de manera ordenada. Miren que cuando hicimos el llamado a las columnas de la tabla people, la primera columna que se mencionó fue la columna last name. Esto significa que cuando vayamos con valores, los valores, el primer valor a colocar debe ser precisamente ese apellido. ¿Listo? Está en la columna last name, va el apellido Hernández, la columna first name va el nombre Laura, la columna address con la dirección calle 21 y la columna city con la ciudad Cali. Hay que tener en cuenta que esto viene estrictamente en ese orden, ¿de acuerdo? Entonces vámonos por acá con nuestro código en MySQL, vámonos aquí a MySQL, y como ya nos hemos untado un poquito con el script de programación, ¿cierto? Vamos a hacer algo y es que me voy a mi ventana de edición. Puede ser que cree usted una nueva ventana de edición con el menú File y seleccione aquí New Query Tab, o puede que utilice la combinación de teclas Control T, cualquiera de ellas, ¿no?
Yo voy a utilizar esta ventana Query 1, voy a utilizar aquí Query 1 para escribir el código de programación, ¿de acuerdo? Voy a empezar ahí a escribir ese código de programación. El código primero tiene que ver con la base de datos en la cual estamos trabajando. La base de datos en la cual estamos trabajando, bueno, no tiene una tabla people, ¿cierto? No tiene estas columnas. La base de datos en la cual estamos trabajando actualmente es la base de datos college, que en nuestro código de college DDL dijimos que la íbamos a utilizar, ¿no? Que iba a ser nuestra base de datos por defecto. ¿Cómo seleccionamos la base de datos por defecto? Le damos clic derecho a la base de datos y le colocamos Set as Default Schema. Y voy a volverme aquí a Query 1, a mi pestaña del script, la que dice Query 1, ¿sí? Voy a volver ahí a esa pestaña y voy a colocar el código que me habla de insertar registros. Si de pronto usted tiene inconvenientes en recordar este código, lo invito a que se pase por el tutorial de MySQL, ¿cierto? En el tutorial de MySQL están las diferentes palabras reservadas que podemos utilizar en MySQL. Vamos por acá. Entonces tenemos select, where, and, or not, order by, y está insert into. Entonces simplemente usted selecciona insert into y se dirige a la frase, al statement, a la frase que nos va a decir cuál es la manera de utilizar estas palabras reservadas, estas keywords. La manera de utilizar insert into es colocando el nombre de la tabla, luego las columnas, que era lo que veíamos hace un momento, luego viene la palabra reservada values con los valores que vamos a querer adicionar en cada una de esas columnas. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces esta sintaxis. La voy a colocar aquí en mi código de programación, ¿de acuerdo? Bien sea que copie y pegue de un código ya escrito, no pasa nada, ¿listo? Puede que yo copie este código acá, insert into table name. Simplemente lo copio y lo pego en mi query, en mi script, y lo que haría sería modificar los valores, ¿no? Aquí me aparece, pues, table name, pues yo le colocaría en este código el nombre de la tabla. O también podemos escribir letra por letra. Vámonos acá por ello. Entonces, vamos a colocar insert into, ¿cierto? Insert into me va a permitir insertar valores en la tabla. Voy a decirle que quiero irme a la tabla college. Entonces le voy a decir que quiero insertar en la tabla college, quiero insertar en la base de datos college, que se encuentra en una de sus tablas. Aquí, cuando yo despliego la base de datos college, tengo las tablas calificaciones, estudiantes, grados, materias, profesores. Voy a seleccionar la tabla estudiantes, ¿listo? Voy a seleccionar la tabla estudiantes y entonces me voy con college, punto, la comilla, voy a colocar la comilla aquí, inclinada, estudiantes, y nuevamente coloco la comilla inclinada. Entonces aquí ya estoy seleccionando la tabla, ¿cierto? Después tengo que colocar el nombre de las columnas. ¿Cuál es la columna que quiero adicionar? Entonces tengo aquí la columna ID de estudiante, la columna grados, la columna nombre, apellido, De aquí hay unas columnas que son autoincrementales. La columna ID de estudiantes es una columna autoincremental, ¿listo? La columna ID de grados es una columna que tiene que ver con la llave primaria de otra tabla. Realmente de aquí, de esta tabla de estudiantes, la información que yo quiero colocar o que yo quiero adicionar corresponde al nombre, al apellido, al documento, la dirección y la información propia del estudiante. Entonces, lo primero que voy a decir es que quiero insertar en la tabla college estudiantes, voy a insertar el nombre, el apellido, el documento, la dirección. Entonces colocamos aquí nombre, coma, apellido, coma, documento, coma, dirección. ¿Qué otro campo tenemos? Dirección, teléfono, fecha de nacimiento y edad. Teléfono, fecha, raya al piso, nacimiento y edad. Cierro el paréntesis. Vamos aquí. Cierro el paréntesis y hasta este momento ya tengo la primera parte de la instrucción. Dice que voy a insertar en la tabla de estudiantes, voy a insertar en las columnas nombre, apellido, el nombre de cada una de esas columnas. Vamos por acá. Entonces, cuando me paro encima del error que me aparece actualmente, me dice que la frase está incompleta. Y efectivamente está incompleta porque nos hace falta utilizar la palabra reservada values, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar values, o mejor dicho, values, abrimos y cerramos paréntesis. Values, abrir y cerrar paréntesis, le va a decir al código cuáles son los valores de nombre, apellido, documento, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y edad que queremos adicionar aquí a nuestra tabla de estudiantes. Entonces aquí podemos colocar esos valores de referencia, ¿no? Los nombres, apellidos, dirección, son tipos de dato cadena de caracteres, ¿de acuerdo? Estos tipos de dato cadena de caracteres, voy a irme por acá a la selección de la tabla de estudiantes. Miren que cuando cuando hago una selección de la tabla, en la ventana de abajo, en la información, me dice cuáles son las columnas de esa tabla, ¿cierto?
Y también me está dando otra información importante que es el tipo de dato de esas columnas. Por ejemplo, la columna nombre es un tipo de dato varchar, la columna apellido también es un tipo de dato varchar. Sin embargo, la columna documento es un tipo de dato entero, es un número. O sea que para colocar los valores en cada uno de estos tipos de datos o en cada una de estas columnas, debo tener en cuenta que los varchar van a ir en comilla simple, los valores enteros son simplemente un número, no van a ir en comilla simple. Los date, fecha de nacimiento, van a ir entonces en su comilla simple. Todo lo que no sea número va a ir en una comilla simple, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos por acá, voy por acá a insertar los valores del primer estudiante. Vamos a colocar comilla simple para el nombre, comilla simple para el apellido, comilla simple, perdón, este es documento, este va sin comilla simple, el siguiente es dirección, teléfono, ese creo que es numérico. Déjenme ver, tenemos teléfono es entero y el documento es un entero. Y edad también es un entero. Entonces, vamos con documento, teléfono y edad son enteros, esos no están en comilla simple. Voy a ir colocando el nombre. Entonces, el primer nombre, Pedro, el nombre del estudiante, vamos con el apellido por acá, la piedra. Vamos con el documento es un número entero, 1, 2, 3, no va entre comillas simple. Luego va el teléfono es también un entero, creo. Documento, me falta dirección, creo que no lo que coloqué aquí, documento, dirección, sí. Vamos con la dirección aquí, Rocapiedra, dirección Rocapiedra, vámonos con teléfono, el teléfono va a ser 9999, fecha de nacimiento, vamos a colocar la fecha de nacimiento en comilla simple, la sintaxis de la fecha de nacimiento, el formato que vamos a utilizar para la fecha de nacimiento, año, mes y día. Entonces coloquémosle algo así como 1990, barra inclinada, 03, barra inclinada, digamos que 15, ¿de acuerdo? Está la fecha y luego viene la edad. Edad es de tipo entero. Vamos a decirle que Pedro Picapiedra tiene 12 años, ¿listo? Cerramos todo con punto y coma. Acuérdense que en nuestro código de programación siempre debe terminar en punto y coma, ¿de acuerdo? Tenemos todos los valores terminados en punto y coma y lo único que nos hace falta es ejecutar este código, ¿vale? Vamos a darle ejecutar al código, voy a darle aquí en la ejecución. Bueno, tal vez fui un poco atrevido al utilizar la tabla college, ¿no? Tal vez fui un poco atrevido. Pero pues vamos a ver, ¿por qué atrevido? Porque resulta que las primeras tablas que no necesitan llaves foráneas son las tablas profesores y ¿cuál es la otra? Profesores y grados, ¿no? Son las tablas que no necesitan llaves foráneas. Estas llaves pues van a ser la información inicial de nuestro colegio. Antes de empezar a inscribir estudiantes, debemos tener ya nuestro colegio, podríamos decir que instalado, ¿no? Es decir, profesores contratados, salones, toda la infraestructura y la estructura del colegio ya debe estar puesta en marcha para empezar a recibir estudiantes, ¿cierto? Entonces fui un poco atrevido al colocar aquí los valores de estudiantes. Vamos a ver qué pasa con la ejecución. Vamos a ver qué pasa. La última ejecución fue a las 6:34, son las 7:09, ya vamos a llegar a nuestro receso. Entonces vamos a ejecutar este código. Vamos a darle clic al rayito, nos dice que nos entrega un error. Aquí vamos a ver qué es lo que nos dice en nuestro código. En nuestro código ejecutado a las 7:09 nos dice que hay un error, ¿listo? Bien, entonces dice, usted tiene un error en la sintaxis, verifique el manual. Realizamos un error de sintaxis, de pronto para omitir este error, voy a cambiar la tabla, ya no estudiantes, voy a atreverme a hacerlo con la tabla profesores, ¿vale? Voy a cambiar aquí, puede que el error de sintaxis se deba al formato de la fecha, bueno, realmente no lo sé, pero voy a cambiar la tabla. Primero que todo, voy a apuntar a la tabla profesores, ¿listo? Vamos a apuntar a la tabla profesores, vamos a ver cuáles son las columnas que tiene la tabla profesores. Las columnas que tiene la tabla profesores es nombre, apellido, documento, dirección, teléfono, profesión, experiencia. De aquí, las que son numéricas son el documento y el teléfono, ¿de acuerdo? Vámonos entonces con nuestra tabla profesores. Nombre, apellido, documento, dirección, nombre, apellido, documento, dirección. Luego viene teléfono, profesión y experiencia. Teléfono, aquí en vez de fecha, nos vamos con profesión, coma, experiencia. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer eso, vamos a colocar aquí los valores de nombre, apellido, documento, dirección. Vamos a colocar aquí, bueno, nuestro profesor, digamos que sea Pedro Picapiedra, documento, dirección, teléfono, y aquí voy a cambiar la parte de profesión
y experiencia, ¿listo? Profesión, digamos que profesión peligro. Y nos vamos con experiencia. A colocar aquí algo así como, bueno, digamos que en este caso podemos colocar una gran cadena de texto, ¿cierto? Pero voy a suponer que en este caso nuestro profesor no colocó los datos de experiencia. Para esto voy a quitar ese campo de ahí. Vamos a ver, ¿qué me hace falta? Listo, y ejecutemos por ahora acá. Si tenemos error de sintaxis, ya veremos cómo corregirlo. Ejecutemos este código y nos vamos a un breve descanso de 10 minutos. Bien, nos dice que la columna Pedro en el campo lista es desconocido, entonces nos sale aquí un error, precisamente por el campo en el cual queremos colocar ese valor. Ya veremos cómo lo corregimos dentro de nuestra sintaxis, la cual tenemos aquí en este momento. Ya veremos cómo corregimos esta sintaxis en el valor de Pedro, Picapiedra, cada uno de estos valores. ¿Listo? Ya pasaremos a ellos. Vámonos a un descanso de 10 minutos y regresamos con esta corrección. ¿Listo? Bien, regresamos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro código. Ok, pónganle cuidado que detecté un error en el momento en el que estaba colocando los valores. ¿Se acuerdan que estamos en nuestra tabla profesores? En la tabla profesores estamos colocando nombre, apellido, documento. Voy a colocar cada uno de esos registros, pero ya no con esta comilla inclinada, sino que con la comilla simple que utilizábamos antes en Python. Esta comilla simple en mi teclado latinoamericano es la que se encuentra al lado del 0, al lado derecho del 0, ¿sí? Entonces, cuando yo digito esta comilla simple, las letras se tornan ahora como naranjitas, ¿sí? Entonces, ahora voy a colocar el profesor con su nombre, apellido, documento, dirección. Voy a colocarlo ahora con esos valores, los valores que están ahí, con esa comilla ya no inclinada, sino la comilla simple. Esto, pues, siguiendo un poco la estructura del código de programación que nos muestra aquí, ¿no? Insert, into, los values. Recuerden también que si ustedes llegan a tener errores, una ayuda muy buena está en la ejecución de esos resultados en la página del W3, ¿cierto? Aquí, en la página de W3, vemos un ejemplo donde se van a insertar valores en una tabla que se llama Customers. Viene el nombre del cliente, el nombre del contacto, la dirección, la ciudad, el código postal y el país, ¿cierto? Y resulta que estos valores vienen colocados ya no en la comilla inclinada, sino en la comilla simple que viene recta. Es la que les acabo de mencionar, se encuentra al lado del 0 en mi teclado latinoamericano, se encuentra al lado del 0, al lado derecho del 0. Digitando cada una de esos valores, bueno, estamos adicionando ahí los valores, los datos. Código postal, déjenme ver. El código postal es tipo cadena de caracteres. Todos los datos aquí son cadena de caracteres. Si ustedes se dan cuenta, esta tabla Customers tiene uno de los campos es el nombre del cliente, ¿cierto? El nombre de Customer Name. Pero resulta que en esta tabla no se está insertando el identificador Customer, ¿cierto? Ese no se está insertando. Ese es un identificador autoincremental, automáticamente se va incrementando cuando nosotros colocamos el nombre de uno de esos registros. Entonces vamos a hacerlo ahora sí en nuestra tabla, en la que estamos aquí colocando valores. En la tabla de profesores, entonces vamos a colocar el nombre de un profesor. Vámonos con Pedro Picapiedra, ¿listo? Pedro Picapiedra, listo. Ese es el nombre, el apellido. El documento 1, 2, 3, 4. Nos vamos con la dirección. La dirección en este caso va a ser, ¿cómo era que dijimos? Rocapiedra. La dirección es Rocapiedra y nos vamos con el teléfono 9999 y la profesión, vamos a colocarla aquí, ingeniero. ¿Listo? Ingeniero. Bueno, ahora sí, la diferencia en la adición de nuestros valores es que ya no estamos utilizando para los valores la comilla inclinada, que es la que usamos para mencionar o hacer alusión a la base de datos y a las tablas, sino que ahora estamos colocando la comilla simple, ¿de acuerdo? Para todo lo que son cadenas de caracteres, para lo que son números, no estamos colocando esa comilla simple. Simplemente va el número, tal cual. Pero esto únicamente es para los campos que tienen un tipo de dato entero o un tipo de dato numérico, ¿de acuerdo? Entonces, documento y teléfono son tipos de dato entero. Los demás sí son varchar o texto. Y esos sí vienen en su comilla simple. Resulta que el último campo es experiencia, ¿cierto? Viene profesión
viene el campo profesión o la columna profesión y luego viene una columna experiencia. Por ahora no voy a colocar esa columna de experiencia, voy a dejar la última columna, va a ser la columna profesión y vamos a ejecutar este código que está acá, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar este código con el rayito. Aquí más abajo, en las acciones de salida, tal vez van a ver ustedes algunas acciones que yo ya ejecuté en los momentos de descanso para verificar ese error. Entonces vamos a ver que la última ejecución es a las 7:16, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué sucede ahora. Son las 7:31, ejecutamos este código y vamos a ver ahora qué error es el que nos muestra. Nos dice que tenemos un error de sintaxis. Para reducir el error de sintaxis, mirar cuáles son los errores de sintaxis, voy a ir reduciendo campos, ¿de acuerdo? El primer campo que voy a reducir, o los primeros campos que voy a reducir van a ser documento, dirección, teléfono y profesión. También los voy a quitar de los valores, ¿listo? Voy a eliminar esos campos y nuevamente voy a ejecutar el rayito. Vamos a ver qué resultado nos dice. Nos dice que al ejecutar insert into college profesores nombre y apellido, el campo document no está seleccionado como un campo por defecto. Esto significa que necesariamente debemos colocar un valor en el campo documento. Entonces, me voy aquí a la tabla de profesores, apellido, vamos a colocarle documento. El documento que le voy a adicionar es 1, 2, 3, 4. Y nuevamente nos vamos con el rayito. Ejecutamos con el rayito, miramos las acciones de salida, nuevamente tenemos un error, nos dice que ahora es el campo teléfono. Antes nos decía que era el campo documento, ahora nos dice que es el campo teléfono, el que no tiene valores por defecto. Entonces me voy aquí, nombre, apellido, documento, voy a colocar teléfono. Sé bien que el orden de los campos es el siguiente, miren, documento, dirección, teléfono. Sin embargo, el campo dirección sí admite valores nulos. Este no me está generando problemas. Cuando voy a mirar aquí el código de ejecución, me dice que el campo documento no tiene un valor por defecto. El campo documento es este que está aquí, no tiene un valor por defecto. Cuando lo coloqué, el siguiente campo que me dice que tiene error es el campo teléfono. No me dijo nada acerca del campo dirección. No me mencionó nada acerca del campo dirección. Entonces, voy a colocar el campo teléfono y vamos a volver a ejecutar. ¿Listo? Vienen los campos nombre, apellido, documento y teléfono. Voy a colocar entonces nombre, apellido, documento y el teléfono 9999, ¿vale? Y nuevamente voy a ejecutar con el rayito. Vamos con el rayito y miremos las acciones de salida. Vamos a mirar en las acciones de salida. Se nos presenta un nuevo error. El campo profesión ahora es el que no tiene un valor por defecto. Vamos ahora a colocar el campo profesión. Listo, teléfono, coma, profesión. Y la profesión que vamos a colocar es en comilla simple. Coloquemos profesión, peligro. Peligro. Bien. Y nuevamente vamos a ejecutar este código. Otra vez vamos con el rayito y miremos las acciones de salida. Vayamos abajo y dentro de las acciones de salida, esta vez la última acción de salida, ahora sí ya nos dio con nuestro chulito en verde, ¿no? Ya hay una palomita en verde indicando que efectivamente ya se adicionó el valor. ¿Qué pasó con los otros campos? Porque nosotros solo utilizamos nombre, apellido, documento, teléfono y profesión, ¿no? El campo profesores tiene nombre, apellido, documento, dirección, teléfono, profesión y experiencia. Resulta que los campos dirección y experiencia son campos que sí admiten valores nulos. Es decir, muy seguramente ahí va a tener ese campo dirección y experiencia, va a permitírsele tener valores nulos. ¿Cómo miramos entonces cuál es la estructura de nuestra tabla? Dentro de la estructura, no dentro de la información que va a tener, ¿no? Entonces me voy a profesores, le doy clic derecho y selecciono Alter Table para mirar cómo está la estructura de nuestra tabla profesores, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esta es la estructura de nuestra tabla profesores? Voy a bajar un poquito esto. Permítanme un segundo. Bien. Esta es la estructura de nuestra tabla profesores, ¿cierto? Más eso. Esta es la estructura de nuestra tabla profesores. Resulta que cuando se creó un valor para la dirección, resulta que se permitió aceptar valores nulos, es decir, no se marcó la casilla not null. Esa casilla not null no se marcó. Es decir que el campo dirección admite valores nulos. Y cuando no se le coloca ningún valor al campo dirección, el valor por defecto es null. Simplemente aparece ese campo por defecto, ¿sí? Lo mismo sucede con la experiencia. La experiencia también admite valores nulos. Pero los otros campos, miren, nombre, apellido, todos estos tienen esa columna NN marcada. Significa que no acepta valores nulos. Tienen que ir, esa información tiene que colocarse, tiene que adicionarse siempre, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí están las restricciones en nuestras tablas. Si yo no coloco una de esas informaciones, pues resulta que en el momento de insertar la información nos va a generar error, como el que nos salía acá, bueno, aquí está oculto, pero nos va a generar error, indicándonos que cada uno de esos campos van a ser precisamente, van a necesitar algún valor, ¿no? Porque se declararon como no nulos.
Lo mismo con las otras restricciones. Si llega a violarse alguna de esas restricciones, pues resulta que nos va a generar error al ingresar el dato. Tenemos que mirar entonces cuáles son las restricciones que tenemos en cada uno de estos campos al momento de insertar información. ¿Listo? Vámonos nuevamente con nuestra query 1, con nuestra query 1, nuestra pestaña query 1, ¿sí? Y voy a volver otra vez a extender esto un poquito para mirar las acciones de salida. ¿Listo? Para que podamos ver las acciones de salida. Bien. Entonces, ¿qué pasa con esta información? Ya está insertada en nuestro campo college. ¿Se acuerdan que uno de estos campos era único, el campo documento? Si nosotros vamos otra vez a la tabla profesores, vean que dentro de la restricción de profesores, hay un solo campo que es de tipo UQ, que es el documento, ¿no? Porque el documento pues solo puede ser único para una persona. Nombre, podemos compartir los nombres, apellidos, podemos tener personas con el mismo apellido, pero documento no vamos a tener personas que tengan el mismo documento, ¿cierto? Perdón. Entonces, este campo documento es un campo documento UQ, único, ¿no? Ya estoy combinando lenguajes. Es un campo único, ¿de acuerdo? El campo ID de profesores, es autoincremental. Está señalado aquí como autoincremental. Este no tiene ningún inconveniente porque él solito se está colocando su valor. ¿Listo? Entonces, no voy a preocuparme por ese campo. Pero, ¿qué pasa cuando el campo documento es único? Voy aquí nuevamente a mi inserción de datos. Voy a insertar nuevamente al profesor Pedro Picapiedra con el documento 1234. Voy a ejecutar en el rayito, nuevamente voy a ejecutar en el rayito y vamos a mirar cuáles son las acciones de salida. La que acabo de ejecutar es la acción de las 7:40 de la mañana, ¿no? Entonces, la acción de las 7:40 de la mañana me dice que ocurrió un error, es decir, que hay una X, una acción de salida que me entrega un error que indica que esto no se ejecutó. Cuando voy a mirar el mensaje de error, me dice que hay un campo duplicado en la columna documento. En la columna documento que se encuentra en la tabla profesores, profesores.documento. Resulta que documento es una columna de tipo unique, es una columna de tipo único. No admite otro campo que sea 1, 2, 3, 4. No se admite ese duplicado, ¿listo? ¿Qué pasa si yo lo único que cambio? Vámonos por aquí nuevamente a nuestro código de programación. Está el profesor Pedro Picapiedra, pero ahora voy a cambiar el documento. Ya no es 1, 2, 3, 4, ahora va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? El documento es 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente voy a darle clic al rayito. Vamos a darle clic al rayito, ejecutamos y miremos las acciones de salida. Vayamos abajo para ver las acciones de salida. Resulta que en las acciones de salida me dice que la acción que acabo de ejecutar fue exitosa porque aparece un chulito en verde, ¿cierto? Dice que efectivamente se afectó esa fila, es decir, que se realizó esa ejecución, se insertó ese valor. Entonces resulta que ahora en la tabla profesores tenemos dos profesores que se llaman Pedro Picapiedra. Uno tiene el documento 1234 y el otro tiene el documento 12345. Ambos tienen el mismo teléfono y la misma profesión. ¿Cómo podemos mirar esto? Para poder mirar la información en una tabla, podemos utilizar la última palabra reservada de nuestro DML, de nuestro Data Manipulation Language. ¿Se acuerdan de la palabra select? La palabra select va a ser una palabra recurrente e importante en nuestro código de programación SQL. Vamos a utilizar esta palabra select para mirar la información de nuestra tabla. ¿Listo? La manera en la que vamos a utilizar la palabra select, si me permiten dirigirme acá, la manera en la que vamos a utilizar la palabra reservada select es colocarle el nombre de la columna que queremos ver y el nombre de la tabla. Vamos a decirle select determinada columna from el nombre de la tabla. ¿Listo? O sea, la palabra reservada select o la instrucción select se utiliza en conjunto con la instrucción from, diciéndole cuáles son las columnas que nos interesan y cuál es la tabla a la cual estamos apuntando. Seleccionamos la columna from la tabla. Select columna from tabla. ¿Listo? Si lo que queremos ver son todas las columnas, entonces colocamos un asterisco. Es una tecla de comodín. Voy a irme acá a mi tabla profesores y voy a seleccionar dentro de la tabla profesores. Le doy clic derecho. Si ustedes se dieron cuenta, selecciono la tabla profesores. Le doy clic derecho y voy a ejecutar la primera línea que dice Select Rows. Es decir, selecciona todas las filas, todos los registros que tengo ahí almacenados. El límite hasta ahora son 1000 de los que me va a mostrar ahí inmediatamente.
Voy a darle Select Rows. Vamos a darle clic acá, Select Rows. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba me aparece la instrucción Select asterisco from College Professors. El asterisco me indica que quiero tomar todas las columnas. No quiero seleccionar una columna específicamente, sino que son todas las columnas. Es el carácter comodín. Y luego, después de from, viene el nombre de la tabla a la cual estoy accediendo, la tabla de la que quiero ver todas esas columnas, la tabla profesores. Y en la parte de abajo está el resultado de esa ejecución. En la parte de abajo, entonces, está el profesor Pedro Picapiedra. Bueno, aquí está una prueba que dice Pedro, apellido PP, documento 123, diferente al documento 1234, diferente al documento 12345. Los campos documentos son diferentes, los campos nombre son iguales, apellido es igual para dos registros, igual que teléfono y profesión. Pero los otros campos, los que sí admiten valores nulos, miren que con esos no se tuvo inconveniente, ¿no? Con esos no hubo problema. Vamos a colocarlo así, eso. Con esos campos no hubo ningún inconveniente, no hubo ningún problema, todo está bien, ¿listo? ¿Dónde vamos a tener exigencia en los datos? En los campos que no admiten valores nulos, los que fueron marcados como not null. Esos campos que fueron marcados como not null deben tener un valor al momento de utilizar la instrucción insert into, ¿listo? Al momento de utilizar esa instrucción insert into. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Déjenme ver qué tenemos en el chat, no hay nada. Vamos a ver qué dice Octavio, insert into, college, profesores, etc. Vale, muchas gracias, Octavio, muy amable. Bien. Vamos entonces con esa última instrucción, que fue un select asterisco from college profesores, se ejecutó exitosamente, que fue la que nos mostró por acá, que fue la que nos mostró la información de esa tabla. ¿Listo? Y poco a poco estamos mirando cuáles son las palabras reservadas en nuestra manipulación de datos, en los datos de nuestra tabla. Tiene un parecido así como el diccionario de Python, ¿no? Cuando se agregan las llaves y el valor, ¿no? ¿En qué parte? En la actualización. Cuando se genera el insert, cuando se insertan los datos. Es parecido, como similar al diccionario en Python, ¿no? Se crean las llaves y después se agregan los valores. Sí, puede ser, sí, puede verlo desde ese punto de vista, si quieren llamarlo como si las llaves serían los títulos de cada columna y los valores, pues el valor que se va a insertar o el registro que se va a insertar. Sí, claro, sí que lo puede ver por ahí. Y hemos utilizado hasta ahora dos de esas cuatro palabras, ¿no? Insert. No, profe, qué pena, tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante. Profe, es que se colocó, pues, se colocó select asterisco from college profesores, y ahí nos arroja la tabla. Uno la puede hacer manualmente o necesariamente uno tiene que colocar, pues, lo que colocamos anteriormente. Manualmente se refiere, su merced, ¿a? Por ejemplo, lo que yo hice fue como también editar la tabla. Por ejemplo, ahí en ID profesores yo le volví a colocar, por ejemplo, 4, un nombre le coloqué, no sé, Camila, el apellido Cárdenas. O sea, yo la empecé a editar, pero en esa tablita. No O le sea, su merced tiene coloqué. aquí la tabla, ¿cierto? Su merced tiene aquí. Sí, ahí la tabla. Entonces yo le coloqué 5, Aquí en el el nombre profesor. Camila, apellido. Entonces quería saber si eso, pues, se puede hacer bien, o se ve bien, o no es tan bueno, o cómo sería ahí. Bueno, sí se pueden modificar. ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que todo este código que nosotros estamos manejando acá apunta realmente a que nosotros directamente tal vez no seamos los que manejemos este código, por ejemplo, en el momento de insertar un valor. Si nosotros somos usuarios de la base de datos, nosotros no vamos a insertar los valores de esta manera. Es decir, puede que a mí me contraten para hacer una base de datos de un colegio. Yo llego y la hago, y el que yo tenga que decirle el que yo tenga que decirle al rector, mire, señor rector, para insertar cada campo, usted tiene que digitar insert, into, implica que yo tenga que enseñarle programación al usuario, ¿no? Generalmente cuando uno es usuario, pues a uno no le enseñan programación, le enseñan a usar el programa que está por el que pagó o el que va a utilizar, ¿cierto? Uno tiene que aprender a usar ese programa. Resulta que nosotros, como programadores, no deberíamos darle esta complejidad o este nivel de complejidad al usuario. Como programadores, nosotros deberíamos darle un entorno más amigable para que el usuario, cuando vaya a insertar valores, lo pueda hacer de manera fácil. Si va a modificar valores, lo puede hacer de manera sencilla. Esta modificación, si bien es cierto que su merced puede modificar la tabla de profesores aquí, pues no pasa nada, ¿no? Lo que sí le ayuda es a saber, bueno, cómo viene la estructura de la tabla, cómo está conformada. Listo, si usted conoce la tabla, no pasa nada.
Si a usted la contrataron para hacer la base de datos y adicionalmente le dicen, bueno, va a administrar usted la base de datos, pues lo puede hacer desde acá, ¿no? Si usted misma se encarga de administrar la base de datos, y le dicen, resulta que hay un campo que debo modificar, pues usted lo puede hacer por acá, lo puede hacer ingresando directamente al localhost, es decir, donde está almacenada la información, o bueno, a la base de datos donde está almacenada toda esa información. Usted lo puede modificar como más cómodo le quede a usted, no pasa nada con eso. Sin embargo, para el usuario, sí, no podemos decirle que al usuario que tiene que instalar MySQL y que debe tener en su computador, debe poder modificar los valores así, ¿no? Para el usuario sería un poco más complejo hacer esto. Realmente nosotros como programadores estamos aprendiendo este lenguaje para después poderlo empatar con Python. No vi en las unidades del curso, no vi una unidad que nos permitiera utilizar SQL y Python o SQL y Java o SQL con cualquier otro programa, con cualquier página de internet o lo que sea. No veo una unidad en la que podamos hacer esto, pero si hubiera una unidad, muy seguramente esta unidad hablaría de utilizar SQL como un CRUD. ¿Se acuerdan de la palabra CRUD? Crear, leer, actualizar y borrar. Esto debe permitírsele al usuario hacerlo de una manera más sencilla, más gráfica, más dinámica. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que, utilizando Python, decirle a Python que cuando la persona quiera ver una tabla, la instrucción que se va a seleccionar es esta que está acá. Si la persona quiere ver una columna específicamente, entonces con Python nosotros utilizamos la programación para decirle que la persona, es decir, el usuario, quiere ver todas las columnas de la tabla que tengamos apuntando en ese momento. Entonces tenemos que empezar a jugar con Python, o mejor dicho, Python se va a encargar de manejar MySQL y MySQL se va a encargar de manejar o de administrar la base de datos, la información que está en la base de datos. ¿Listo? Y si su merced lo modifica aquí, vale, no pasa nada, solo tenga en cuenta que lo modificó, que está usted trabajando ahí como la programadora, ¿no? Esto es para que entienda el concepto de la base de datos, bien, no pasa nada ahí. Pero en el momento de darle despliegue a una base de datos, es decir, de ponerla a trabajar de manera funcional, pues esto va a ser invisible, todo esto va a ser invisible para el usuario. El usuario simplemente va a ver su entorno gráfico, va a tener, por ejemplo, una ventana donde se le va a decir ingrese el nombre, ingrese la edad, ingrese, tiene su ventana para ingresar cada uno de esos campos, simplemente le da clic en insertar y automáticamente el programa que nosotros tengamos para conducir MySQL, ese programa va a enviar esa información a la base de datos, la va a almacenar y si la persona lo que quiere ver es hacer una consulta, entonces en ese programa debemos darle la opción a que la persona pueda seleccionar esa consulta, es decir, utilizar esta instrucción select, ¿listo? No sé si quedó más claro por ahí, ya no pasa nada si su merced lo modifica, ¿sí? No pasa nada, pero tenga en cuenta que dentro de un ámbito real, esto pues no se va a dar, no es frecuente que se dé, ¿listo? Ahora que puede ocurrir la otra situación, que a su merced la contratan para administrar la base de datos está ya con información y le dicen a usted, mire, resulta que tengo que modificar uno de estos campos. Bueno, lo puede hacer por acá, lo puede hacer utilizando código, ¿cierto? Si va a actualizar alguno de los campos, permítanme un segundo, si va a actualizar alguno de los campos, lo puede hacer utilizando la instrucción update. Cada una de estas instrucciones se puede realizar de manera gráfica o utilizando el código de programación, ¿listo? Entonces usted puede actualizar este código, actualizar esta información de la tabla por este lado o por acá, modificando, bueno, como se sienta más cómodo. Tenga en cuenta que esto no lo va a hacer es el usuario. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Con gusto. Y entonces ahora en qué nos vamos. Y ahora nos vamos en Buceta. Nos vamos en Buceta para la función update. Hemos visto hasta ahora dos instrucciones de las 4 que tenemos aquí, insert y select, ¿no? Vamos a hablar de update y delete y todo es apuntando hacia las consultas en select. Recuerden que cuando utilizamos la instrucción select, estamos haciendo una consulta, estamos acudiendo a una consulta. Entonces vámonos con la instrucción update. Update y vamos con el último ejemplo en update. Update utiliza de aspecto básico la siguiente. Update, el nombre de la tabla, update tabla people y la palabra set. ¿Listo? Vamos a utilizar en conjunto update con set. Set hace referencia a ese aspecto, ese campo o esa columna que quiero modificar, ¿cierto? Puedo modificar entonces dentro de la tabla profesores, puedo modificar el primer nombre o el apellido de la persona que yo quiera. Voy entonces a hacerlo aquí en MySQL. Debemos tener en cuenta que cuando utilizamos la instrucción update únicamente con el set, esto hace que se modifiquen todos los registros con ese nombre de columna, ¿cierto? Aquí estamos diciendo que queremos actualizar de la tabla people el primer nombre a Juan. Si lo dejamos así, todas las columnas van a pasar al nombre Juan. Vamos a mirar esto en nuestra base de datos. Vamos por acá y entonces, si ustedes se dan cuenta,
actualmente tenemos aquí Select College from Profesores, nos muestra esta información de acá, ¿no? Si nosotros ejecutamos el rayito, pues nos va a mostrar la tabla y de profesores actualizada, nombre, apellido, documento, cada uno de esos campos ya actualizados, ¿vale? Vamos entonces con la ejecución de la instrucción update. Vámonos con un update. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Vamos a darle clic en un update. Vamos a utilizar entonces nuestro código de programación. Abramos aquí en Query One. En Query One, vamos a colocar esto como comentarios. Voy a dejar esto como comentarios. Y aquí en Query One voy a utilizar la instrucción update. ¿Listo? Update. ¿Qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar nuestra tabla College Profesores. ¿Listo? Voy a darle Control C a College Profesores y le voy a decir que esta es la tabla que quiero actualizar. Actualizar College Profesores. ¿Se acuerdan que utilizamos otra palabra reservada? Si vamos a utilizar update, tenemos que utilizar otra palabra reservada. Update, el nombre de la tabla y luego los valores que vamos a modificar o a configurar. Entonces, vámonos con set. Le decimos que queremos actualizar la tabla profesores y set nos indica cuáles son las columnas, nos permite colocar cuáles son las columnas que queremos modificar, ¿sí? En nuestro caso, digamos que voy a volver aquí a la pestaña profesores. Tenemos todos los nombres de profesores, todos los nombres son el mismo, ¿de acuerdo? Pedro. ¿Listo? Voy a modificar todos los nombres de profesores. Me voy aquí a Query One y voy a decirle que quiero configurar la columna nombre, la columna nombre, la quiero configurar con el nombre de Juan. Entonces voy a colocarla aquí, Juan, ¿listo? Y estuvo hasta acá. Cada instrucción, recuerden que la terminamos en punto y coma, ¿no? Entonces nos vamos por acá. Tenemos update la tabla profesores que está en la base de datos college y vamos a configurar la columna nombre al nombre de Juan. ¿Qué nos hace esta instrucción? Coloca todos los campos donde la columna nombre aparezca, todos los campos los va a poner con el nombre Juan. Actualmente todos nuestros campos nombre aparecen con el nombre Pedro. Vamos a modificar esto. Entonces me voy a Query One y voy a ejecutar esta instrucción update. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo, le damos rayito. Estas instrucciones no se ejecutan porque son tomadas como comentarios. Le coloqué aquí este símbolo para que no sean tomadas en cuenta en nuestro SQL. Esto es equivalente a que yo selecciono este código y lo borro, le doy borrar. Es lo mismo. Y colocarle esos símbolos antes de cada línea es equivalente a hacer esto que está aquí. Sin embargo, le coloco los símbolos para tener en cuenta que ya he ejecutado este código, ¿listo? Entonces nos vamos con el rayito, vamos a ejecutar el rayito y vamos a ver cuáles son las acciones de salida. Ejecutamos en el rayito y nos dice, vamos a mirar aquí cuál es el error. Nos dice que en la instrucción update hubo un error, ¿no? O sea, una X en rojo. Vamos a ver cuál es el mensaje de salida. Dice, usted está en un modo seguro y está intentando actualizar una tabla que no tiene este tipo de, vamos a correrlo por acá. Está intentando usar una actualización sin utilizar el módulo where. Este modo seguro, podemos deshabilitar este modo seguro. Bien, vamos en preferencias, SQL Editor y reconectar. Bueno, esto nos llevaría a desconectarnos y volvernos a conectar. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Resulta que nos está diciendo que tengamos mucho cuidado porque estamos utilizando esta instrucción algo así como de manera indiscriminada. Es decir, me está diciendo, tenga mucho cuidado porque ese valor lo está colocando a todas las columnas. Tengo que decirle que solo me lo coloque en una determinada columna, que solo apunte a una columna. Entonces, para esto voy a utilizar la instrucción where, que es otra de las instrucciones que aparece aquí. Resulta que update, en la sección de update, diríamos que update lo utilizamos con la instrucción set y con la instrucción where, ¿cierto? La instrucción where nos va a decir cuál es el campo específico o los campos específicos en los cuales queremos hacer este cambio, ¿listo? Por ejemplo, si yo lo traduzco a un lenguaje natural español, podemos decir que quiero actualizar la tabla people configurando la columna first name con el nombre Juan, donde en todos los campos o en todos los registros donde la ciudad sea Cali. O sea, aquí lo que hace es dirigirse a esa tabla, buscar primero que todo los campos en los que la ciudad sea Cali y configura o cambia el primer nombre de esos campos, lo cambia a Juan. Vamos a utilizar esta instrucción que está acá. Bueno, también lo podemos hacer con la instrucción que está arriba, ¿no? Utilizando el where para el identificador del registro que queremos cambiar. Me voy con esta opción. Vamos a utilizar where indicando a dónde queremos hacer este cambio. ¿Listo? Regreso a mi base de datos. Vámonos por acá. Regreso a mi base de datos. Vamos con profesores. ¿Listo? ¿Qué pasa con la tabla profesores? La tabla profesores tiene
Y de profesores tiene nombre, tiene apellido, documento, dirección, Entonces voy a utilizar la instrucción where con el campo y de profesores. Si ustedes se dan cuenta, el campo y de profesores para un ID1 tiene el nombre Pedro, apellido Pepe. Voy a cambiar este nombre. Voy a cambiar este nombre utilizando esa instrucción. Entonces tiene el nombre Pedro, documento 1, 2, 3, la dirección, teléfono, profesión. ¿Listo? Voy a cambiar el nombre Pedro. El nombre Pedro apunta al ID profesores 1. Entonces lo que voy a decir es que me cambie el nombre Pedro o me coloque en el campo nombre, me coloque Juan. En el campo nombre me coloque Juan. En cada campo donde el ID profesores sea 1. ¿Listo? Entonces eso lo voy a hacer aquí. Me voy a query 1 y voy a colocar. Le voy a decir, actualíceme la tabla profesores, configure la columna nombre con el nombre de Juan. Y después de esto, y antes del punto y coma, voy a colocar la instrucción where, ¿listo? Donde ID profesores, ID raya al piso profesores, que es ese campo, permítanme salto a la otra tabla, que es ese campo, esa columna que me está diciendo, me está indicando cuál es el contador de los profesores, ¿cierto? Y de profesores. Entonces me voy nuevamente a query 1, donde y de profesores sea igual a 1. Entonces aquí lo que va a hacer es irse precisamente a esta tabla profesores y va a cambiar todos los campos que sean nombre, los va a cambiar por Juan. Y va a buscar primero que todo el identificador del profesor que sea 1. Entonces voy a ejecutar este código que está aquí. Vámonos con nuestro rayito, ¿cierto? Ejecutamos con el rayito. Miramos las acciones de salida. Las acciones de salida nos dice que todo está bien, chulito en verde. Una fila fue afectada, no pasa nada. Y ahora me voy a mirar la tabla profesores. Voy a la tabla profesores y resulta que tengo aquí este código que me dice select asterisco from college profesores. Vamos a ejecutar este select porque todavía no hemos mirado, no hemos actualizado lo que aparece en la tabla. Para esto voy a ejecutar esta instrucción que se llama consulta. Voy a ejecutar esa consulta y le voy a dar clic al rayito para que me muestre ahora qué fue lo que cambió en la tabla, ¿no? En la tabla profesores. Entonces, en la tabla profesores ya tenemos en el aspecto donde ID de profesores es 1, el nombre ya no es Pedro, el nombre ahora es Juan, ¿cierto? Cambiamos ese valor y esto puede ocurrir con cualquiera de estos campos. Supongamos que queremos hacer lo mismo con el campo ID de profesores en la posición 4, es decir, quiero cambiar no solamente el nombre, voy a cambiar también el apellido, nombre y apellido. Voy a cambiar nombre y apellido del profesor 4 o el identificador del profesor 4. Entonces, la estructura aquí que voy a utilizar es para cambiar dos campos o para cambiar dos valores de columna, se coloca la instrucción set, la palabra set, luego la primera columna y se iguala con ese valor de actualización, ese valor que se quiere actualizar. Se coloca una coma y luego se llama a esa otra columna que se quiere actualizar, se coloca el igual y el valor dentro de esa columna. ¿Listo? Nosotros vamos a utilizar dos columnas, la columna nombre y apellido, la vamos a cambiar. Y vamos a apuntar con el where al person ID, vamos a utilizar el ID de profesores y vamos a hacer alusión a señalar el punto 4, el profesor indicado con el número 4. ¿Listo? Vamos a utilizar esta primera estructura que tenemos acá. Nos vamos a MySQL, me voy a query 1, que tiene este código de programación, update, college, Entonces ahora le voy a decir que no solamente voy a cambiar el nombre, sino que también voy a cambiar el apellido. El nombre no va a ser Juan, vamos a ponerle Carlos, ¿de acuerdo? Voy a configurar el nombre de Carlos en el ID de profesores 4. Entonces, aquí, en ID de profesores, en el ID de profesores, voy a cambiarle el valor 4. ¿Qué estoy haciendo hasta ahora? Hasta ahora estoy apuntando al ID 4 y estoy cambiando el nombre de Pedro por Carlos. Pero también quiero cambiar el apellido por, bueno, cualquier otro. Vámonos aquí a nuestro otro script. Y viene el nombre de la columna nombre, el valor por el cual queremos reemplazar, coma, el nombre de la otra columna. La otra columna es apellido, ¿no? Voy por acá, la columna es apellido. Entonces coloco apellido y coloco igual, vamos a colocarle aquí en comilla simple, voy a colocarle ese apellido, Carlos Pérez. ¿Listo? Tenemos entonces este nuevo valor. Debería aparecernos, cuando ejecutemos esto y miremos la consulta de la tabla, debe aparecernos en el profesor número 4, para el profesor número 4, el nombre Carlos y el apellido Pérez, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar con el rayito, voy a darle clic aquí al rayito y vamos a ver nuestras acciones de salida. Le doy clic al rayito, me agacho para ver las acciones de salida, bajo al Action Output, dice que se ejecutó exitosamente y entonces vamos ahora sí a volver a nuestra tabla profesores para mirar cómo queda nuestra tabla profesores. ¿Por qué creen que todavía se ve el nombre Pedro y Picapiedra? Si yo ya lo cambié. Yo lo cambié a Carlos Pérez. ¿Por qué estamos viendo actualmente Pedro Picapiedra? ¿Qué creen ustedes que está? Igualmente, profe, aquí en la parte inferior, también donde están esas flechas de arriba abajo, también se puede actualizar, refrescar. Faltaría ejecutar, darle al rayito.
ejecutar, correcto, vamos a ejecutar o a refrescar, si es correcto. Resulta que ahora entonces sí ya tenemos aquí nuestro nombre de Carlos Pérez. También podemos realizar la actualización, exactamente como decía ahorita nuestro amigo Octavio, con estas flechitas que tenemos acá. Miren que son unas flechas se parece el símbolo, se parece a lo que utilizamos en esquemas, ¿no? Para actualizar. Una flecha que le da vuelta a otra flecha, algo así como, ¿sí? Como una flecha que le da la vuelta a otra flecha. También lo tenemos aquí en nuestra tabla. Podemos refrescar esos valores también, ¿no? Sin embargo, estamos aprendiendo a utilizar la instrucción select. Entonces podemos decir que quiero seleccionar todos los valores de la tabla profesores. Listo. Y lo ejecutamos. Y ya vemos que aquí se han actualizado los valores del registro 4. Bien. Bueno, ¿qué pasa? Sí, vámonos con algo importante. Voy aquí a la tabla profesores. ¿Listo? Y resulta que deseo cambiar este campo, el identificador 2, el profesor Pedro. Quiero cambiarlo, ¿listo? Pero ahora pónganle cuidado. Solo ese campo, es decir, me voy al ID profesores ID o ID profesores. Voy a seleccionar el campo 2, porque es el que quiero cambiar, ¿listo? No voy a cambiar el apellido, es decir, aquí voy a quitar esta segunda columna, voy a quitar esa segunda columna y voy a colocar el nombre por el cual quiero que cambie. Vamos a colocarle aquí Mario, ¿de acuerdo? Entonces, en la tabla de profesores quiero cambiar el nombre a Mario, en el ID de profesores 2, ¿listo? Pero resulta que yo por primera vez estoy colocando este nombre, o bueno, por primera vez estoy colocando todo este código que está aquí, update, cuáles profesores, y resulta que yo no me acuerdo bien por el nombre de este campo, el nombre de esta columna, ¿sí? La columna nombre está así en singular, tal cual como está. Supongan que yo coloco aquí, en lugar de colocar el nombre de la columna nombre, le coloco en plural nombres, ¿sí? Entonces le voy a decir, actualíceme de la tabla profesores, la columna nombres, ojo, no existe, ¿cierto? Pero quiero que en esa columna quede el nombre de Mario, donde el ID profesores es 2, el ID profesores es 2. Para el nombre, quiero que me cambie a nombre Mario, ojo, en la columna nombres, ¿no? Para esto, bueno, vamos a ejecutar y vamos a ver cuáles son las acciones de salida. Recuerden que aquí nos muestra las acciones de salida. La última fue a las 8:14. Vamos entonces a ejecutar esta que está aquí. Actualmente son las 8:18. Entonces vamos a ver qué pasa cuando le doy clic ahí al rayito. Le doy clic al rayito y voy a mirar qué pasa en las acciones de salida. En las acciones de salida nos dice que esa última acción no se ejecutó. Resulta que nos sale la X en rojo, ¿cierto? Indicando que esa instrucción no se ejecutó. Cuando vamos a mirar el mensaje, dice que la columna nombres no se conoce, no es conocida, no aparece en ese campo de listas de columnas. No existen nombres, es decir, que ese cambio no se realizó. Debemos tener en cuenta que si vamos a utilizar el nombre de una columna, debe estar dado tal cual como lo tenemos nosotros definido en nuestra tabla, ¿no? Si no es en plural, pues no en plural. Si es en singular, lo ponemos en singular. Si es simplemente un indicador, name, si está en inglés, si está con raya al piso, si está separado, todo, cada carácter se va a comparar, ¿de acuerdo? Bueno, esto para tenerlo en cuenta. Bien. Ya tenemos hasta ahora nuestra función update. Pasemos ahora a nuestra función delete. Resulta que con delete también debemos tener especial cuidado. Así como el cuidado que teníamos con Drup, que nos va a borrar bien sea toda una tabla, toda una base de datos, con delete también debemos tener cuidado porque nos puede borrar de la misma manera, nos puede borrar toda una tabla, nos puede borrar toda la información, ¿no? De una tabla, o nos puede borrar la información de campos que no queremos que sean borrados. Es por esto que delete también se utiliza en conjunto con la palabra where. La palabra where es una palabra que me permite darle apuntamiento hacia donde quiero hacer el cambio. Aquí estaremos diciendo que vamos a borrar el Person ID 1. Vamos nosotros con nuestro código, nuestra base de datos, vamos a utilizar delete y vamos a borrar de la tabla profesores, vamos a borrar uno de sus identificadores. ¿Listo? Vámonos aquí a la tabla profesores. ¿Listo? Y voy a colocar este código update, lo voy a colocar también como comentario, es decir, como si no existiera. Lo voy a colocar como comentario y ahora lo que voy a hacer es utilizar un delete, este que está aquí. La instrucción delete se utiliza, así como con el select, se utiliza con la instrucción from. Entonces vamos a decirle que se dirija a la tabla, en este caso en el ejemplo dice que la tabla se llama people. Para nuestro ejemplo, la tabla se llama profesores. Entonces vamos a decirle que delete from college profesores, por aquí tenemos el nombre de nuestra tabla, voy a seleccionarlo, a copiarlo y a pegarlo aquí abajo en esta línea de delete from college.profesores,
y vamos a utilizar la instrucción where. ¿Listo? Vamos a utilizar la instrucción where. ¿Qué pasa si no utilizo la instrucción where? Bueno, pues se va a borrar toda la información de la tabla profesores. Ahorita esta configuración del MySQL tiene, según lo que vi ahorita, tiene el modo protegido, ¿no? Pero vamos a ejecutarlo por ahora ahí. Si yo ejecuto esta línea, delete from college profesores, si yo la ejecuto, me voy aquí al rayito, le doy clic en ejecutar. Bueno, antes de ejecutarla, recuerden, la última instrucción es la de las 8:18, pero ahora vámonos con esta instrucción, son las 8:22. Vamos a ejecutar esta instrucción, vamos a darle clic aquí al rayito y me voy para abajo para ver las acciones de salida. Recuerden que tenemos que estar mirando esas acciones de salida y nos dice que la instrucción delete from ejecutada a las 8:23 no se realizó, no fue exitosa, tuvo un error. Vamos a mirar cuál es el mensaje de error. Entonces nos dice nuevamente que estamos utilizando SQL en nuestro modo seguro. Que tenga cuidado porque esto puede borrar toda la información de la tabla. Cuando yo estoy diciendo que quiero delete from la tabla profesores, esto hace que se borre toda la tabla profesores. Esto puede hacer que se borre toda la tabla profesores. Entonces aquí lo que hace el MySQL es entrar a ese modo protegido para decirle cuidado. Si quiere borrar la tabla profesores, tiene que acceder a la configuración. De lo contrario, pues simplemente indíquenos cuál es el campo que quiere borrar. Entonces vamos a mirar dentro de la tabla profesores. Voy a mirar cómo está definida mi tabla profesores. Resulta que tengo 1, 2, 4, el profesor 4. Lo voy a borrar. Voy a borrar al profesor Carlos Pérez. Vamos a borrarlo de aquí. ¿Listo? Entonces, el profesor Carlos Pérez se encuentra con el ID 4, está apuntando al ID 4, ¿vale? Voy a decirle que me borre el campo donde, en la tabla profesores, donde el identificador es 4, el ID profesores es 4, ¿listo? Entonces me voy a query 1, me voy a query 1, voy a decirle que me borre de la tabla profesores, donde, es decir, where, donde ID profesores, y de raya al piso profesores sea igual a 4. Cerramos con punto y coma. Y ya sabemos que este código sí se va a ejecutar porque ya tenemos la restricción de nuestro delete from. Ya está la restricción donde dice cuál es el único registro que queremos borrar. ¿Listo? Y ahora vamos a ejecutar todo esto en el rayito. Y ahora sí, vamos a ejecutar todo esto en el rayito, ¿vale? Vamos con el rayito por acá. Recuerden, la última ejecución fue a las 8:23. Vamos a ejecutar ahora nuevamente con el rayito. Nos vamos para abajo. Vamos a ver qué salió en la sección de salida. Vamos a ver qué nos dice. Dice where ID profesores 4. No se ejecutó esa instrucción. A las 8:25 hay un error. Vamos a ver cuál es el error. Y vamos por acá. Otra vez nos está molestando. Dice, usted tiene un error en la sintaxis. Cheque el manual. Esta vez nos dice que el error es de sintaxis. Vamos a ver por qué nos dice que tenemos un error de sintaxis. Delete from where. Bueno. A ver aquí porque me dice que tengo error de sintaxis. Delete from. Bueno, me voy aquí a la ayuda. Vamos a buscar la instrucción delete. Vamos a ver en qué estoy fallando. Delete from table name. From. Bien. Esto está bien. Y de profesores. Ahí está. Bueno, parece que nos va a tocar usar otro campo. Entonces, utilizamos porque me dice aquí que error de sintaxis. De pronto no ha refrescado en las tablas de profesores. En la línea 1. ¿Perdón? De pronto en la tabla de profesores actualizar. Más actualizado de pronto. Porque yo veo bien el código. Está bien el código. A mí me ejecutó. Sí. En un segundo, dice aquí. O sea, ¿dónde? En la tabla de profesores, actualizar, me dice. Sí, señor. Listo. No creo que sea eso. Déjeme ver, pues sin embargo, probemos. Sí, mire, sí era eso. Nos faltaba actualizar la tabla de profesores. ¿Ve? ¿Por qué nos faltaba actualizar la tabla de profesores? Si lo último que habíamos hecho era... Seguramente no había recibido los cambios. Vea, pues... No había recibido los cambios, sí. Bien. Vale, gracias, Octavio. Sí, es correcto. Listo, entonces ya refrescamos y efectivamente ahora sí nos deja utilizar. Bueno, vámonos aquí a las acciones de salida. Después de utilizar delete from college, nos dice que efectivamente es exitosa esta actualización.
Vamos a mirar nuevamente nuestra tabla profesores, ¿vale? Vamos a nuestra tabla profesores y voy a ejecutar nuevamente select asterisco from college professors, ¿listo? Vámonos con el rayito, vamos un poquito. Vámonos con el rayito, vamos a ejecutar esta instrucción y resulta que ahora en nuestra tabla ya no tenemos el profesor con el ID 4, ¿cierto? Ya no aparece ese profesor. Bien, dice que se ejecutó exitosamente y hasta ahora, hasta este momento, ya podríamos decir que hemos utilizado todas las instrucciones del SQL, las que hacen referencia a Data Definition Language y Data Manipulation Language. Y utilizando las instrucciones de insert, update, select y delete, podemos entonces modificar no solo la estructura de la base de datos con las instrucciones de DL, sino también la información que se va a almacenar en la base de datos con las instrucciones de ML. Ya podemos modificar esa información que va a estarse almacenando. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las restricciones en cada una de las columnas. ¿Se acuerdan que cuando creamos la columna en cada una de las tablas, cuando creamos las columnas, estas columnas tenían restricciones de no nulidad, restricciones, por ejemplo acá, restricciones de no nulidad, de valores únicos, de valores binarios, etc. Incluso podíamos colocar el valor por defecto. Eso puede ocurrir con nuestras tablas. Miren que la que admite valores por defecto y valores nulos por defecto, pues son campos que quedan simplemente con el valor nulo, ¿de acuerdo? Era lo que nosotros habíamos definido aquí en nuestras restricciones de las columnas, ¿vale? Bien, creo que ya con esto hemos terminado todo lo que corresponde a bases de datos. Y si hay preguntas, tal vez podríamos utilizar la clase de mañana para responder preguntas de manera específica. Si tienen inconvenientes con alguno de los cuestionarios, podemos hablar mañana, hacer un repaso por los cuestionarios faltantes que no hemos pasado, ¿no? Pasamos en algún momento por el cuestionario de Python, pero no lo resolvimos. Vamos a pasar por el cuestionario de Python. Los invito a que si alcanza, si les queda el tiempo el día de hoy, realicen el cuestionario de bases de datos. Y si no, pues mañana cualquier pregunta con mucho gusto. Nos vemos entonces mañana. Déjenme ver el chat que tiene. Se visualiza un formulario para diligenciar datos. Sí, gracias. No olviden que junto con mi compañera, dice José Miguel, que están realizando sesiones de acompañamiento los lunes, martes, miércoles y viernes, de 7 de la noche a 9 de la noche, ¿de acuerdo? Van a realizar un repaso de los temas vistos. Es decir, por favor, coméntenle a sus estudiantes, a sus compañeros, perdón, coméntenle a sus compañeros. Si no pudieron asistir a la clase de hoy a las 6 de la mañana, los monitores, José Miguel y Luisa, se van a encargar de hacer este mismo repaso. Incluso ellos pueden, si quieren, repetir la clase, hacer lo mismo que nosotros hicimos acá, en este horario. Van a mirar para esas personas que no han podido acceder a este horario, coméntenles que los tutores, José Miguel y Luisa Fernanda, van a repetir